Bien, buenas noches. Para las personas que no estuvieron presentes hace un momento en que estuvo presente la doctora, me permito presentarme. Mi nombre es Blanca Subialdea, soy licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, lugar en el que también estudié la maestría en Derechos Humanos. Soy además especialista en Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Tengo más de 25 años en el ejercicio de la profesión. Inicié siendo principalmente funcionaria pública, como defensora de oficio en materia civil y familiar por un periodo aproximado de 10 años. Posteriormente estuve y ocupé el cargo de secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de Tutelar para Menores, en aquel entonces ese Consejo Tutelar, el Tribunal Especializado en Materia de Adolescentes. Posteriormente ocupé el cargo de secretaria de Acuerdo y Trámite de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, así como también del Consejo de la Judicatura del Estado. Y finalmente con el cargo de jueza de primera instancia en materia familiar en el Estado. Bien, mi campo de aplicación y mi trayectoria ha sido básicamente en el ámbito familiar, en el ámbito civil. Y antes de continuar, y previo a esta presentación, me gustaría darles el uso de la voz a cada uno de ustedes. En este momento sí me gustaría que tomaran el micrófono y si les es posible, encendieran un poquitito, unos minutitos la cámara para el efecto de conocerles. Entiendo que ustedes ya son compañeros de un cuatrimestre anterior, sin embargo, pues es la primera vez que yo estoy aquí ante ustedes y por tanto pues me gustaría ir familiarizándome porque a partir de hoy y por las próximas clases estaremos pues compartiendo un poquito los conocimientos relativos a esta materia de la cual se me ha asignado. En esta presentación me gustaría que a grosso modo me indicaran su nombre, si ustedes tienen algo que ver con el ejercicio del derecho o si su trabajo, en el caso de que así lo sea, se relaciona con este ámbito y cuál fue el principal motivo que los llevó a estudiar y esta profesión. Entonces, no sé quién guste tomar la palabra o si quieren que yo les mencione de acuerdo al orden en que aparecen aquí en la pantalla. Ustedes tienen la última palabra. Adelante, los quiero escuchar. Manuel René, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Y un Buenas gusto noches. empezar con usted de esta materia, ¿verdad? Y con mis compañeros, como siempre, los jueves. Bueno, mi nombre es Manuel René Olacio Ramírez. Me dedico a la docencia en educación básica. Tengo la licenciatura en educación básica con la especialidad en español. Tengo una maestría en educación básica también por la UPN. Y decidí estudiar derecho, ¿verdad? Porque pues me encanta, ¿verdad? Y de hecho en mi época juvenil, hace ya unos ayer, nada, no estoy tan grande, pero también aspiré a estudiar derecho, ¿verdad? Y me quedé por ahí, me faltaron 2 cuatrimestres para concluir en el FETSE. Y pues dije, voy a retomar, la verdad, porque me encanta mucho, ¿verdad? Lo que es el área jurista, y también, ¿verdad? Se relaciona con mi trabajo ahorita, porque pues nuestro sindicato agachón no defiende los derechos, y ahorita como está todo en la educación, ¿verdad? Prácticamente una denuncia falsa, una calumnia o algo, y estás desamparado prácticamente. Entonces, con más ganas decidí estudiar derecho, ¿verdad? Para poder hacer algo y actuar sobre todo con legalidad y fundamento, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Porque pues aspiro a otro puesto dentro de mi trabajo y yo creo que abogado y maestro, una revolución. No se crea, Claro, es mi le presentación. da un plus, Sí, así sí. es. ¿Tienen departamento jurídico en el lugar en donde usted trabaja? Pues está en la Secretaría del Área Jurídica, pero Ujú. ahí pues necesito ser amigo del gobernador o de un funcionario, pero
como quiera, pues es importante, ¿verdad? A mí me encanta derecho y pues también uno de mis sueños es ser académico, ¿verdad? Un día docente de derecho también, ¿verdad? Como soy docente, pues me encanta también la docencia. Claro, y aparte no falta el amigo, el conocido, el familiar que tenga algún problema y que pues a veces uno no haya ni cómo ayudarles en la solución de sus problemáticas, ¿verdad? Bien, pues muy bien, muchas gracias, Manuel René. Eh, Héctor, que recién se acaba de incorporar, ¿quiere, por favor, tomar el uso de la voz? ¿Me escucha? Hola, sí, sí, sí me escucho. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto, licenciada. Sí, mi nombre es Héctor Torres. Este, tengo una carrera de ingeniería. Toda la vida me he dedicado a eso. Pero, por otro lado, mi esposa es abogada, entonces tengo bastante contacto con el lado, del- de los abogados y fue la que me contagió las ganas de tanto ver, sí, la verdad sí, sí me gustó. Tengo una hermana también abogada, entonces, en el Poder Judicial, Ya. entonces, por varios lados, me llegaba, el gusto, ¿no? Y pues la verdad sí le tomé cariño de ver tanto y me gusta lo que hacen, cómo lo hacen y cómo desempeñan su trabajo. Está familiarizado entonces con muchos de los términos que se manejan en el ámbito jurídico. Algo, sí, sí, Ya, sí. yo Muy diría que bien, pues bastante. muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, Gracias. Dulce, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Bueno, mi nombre, Estamos en el proceso, sí, estamos en el proceso de la presentación. Entonces, mi interés básicamente estriba en conocerles y en algún momento determinado saber si ustedes tienen alguna injerencia en el ámbito jurídico, si han trabajado en este aspecto y sobre todo qué los llevó a estudiar esta profesión. ok. Bueno, mi nombre es Dulce, trabajo para tiendas Oxxo y pues no, o sea, no creo que, bueno, le digo, el derecho tiene muchas ramas y pues no sé, la mercantil podría ser, pero también como lo menciona, me gustaría, o sea, si algún familiar o así que tuviera algún problema, pues poder ayudarlo. Muy Y bien, pues muchísimas, me, me ha llamado la atención. muy bien, muchas gracias. Gracias. Miguel, Buenas noches, licenciada. buenas noches. Este, bueno, yo hace tiempo que me recibí de técnico universitario. Bueno, esa carrera ya no existe, se llama Ofimática, algo así como sistemas, la cual nunca ejercí porque 3 años después que me recibí entré a trabajar en gobierno, trabajo en el registro público de la propiedad. Entonces, ahorita ya tengo tiempo trabajando allí, voy para 19 años, primeramente Dios. Entonces, pues con lo que se maneja ahí, pues eso me dio pauta a querer aprender más, conocer más en cuanto a los artículos que se manejan, eh, y pues, ¿cómo se llama? Más que nada, pues sí, aprender más para también uno tener conocimientos en cuanto, pues más que nada ahí, porque como se manejan los bienes inmuebles, ¿Ya? Sí. este, saber, cuando digamos que llegará a haber algún problema por familia, por terceras personas o algo, poder solucionar esos problemas. Claro, entonces usted está relacionado con muchos de los oficios que seguramente llegaron por ahí bajo el conocimiento del registro público en las solicitudes de información respecto de las propiedades de muchos de los deudores alimentistas. Eh, pues bueno, todavía en esa área casi no me he tocado, pero Ujú. apenas se tiene poco que empezó eso de los deudores alimentistas. Ok, sí, yo se lo comento porque una de las facultades como jueza fue la facultad de investigación y
para el efecto de poder garantizar el pago de los alimentos, investigábamos a los posibles deudores alimentistas. Entonces, sí fueron algunos que otros oficios que giramos a la institución para la que usted trabaja solicitando esta información. Pero bueno, Ah, qué interesante que también esté relacionado de una o de otra forma en el ámbito jurídico. Muchísimas gracias, Miguel. gracias. Katy, adelante, la escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, buenas noches. Un gusto, maestra, conocerla. Pues empezar el año con todo, ¿verdad? Con toda la actitud. Y bueno, pues yo no conozco a nadie de este ámbito, la verdad, pues básicamente mi gusto empezó por cuestiones muy personales. Yo creo que todos deberíamos de tener una persona de confianza, abogado, ¿verdad? Porque muchas veces, pues bueno, no hay vocación o no hay un amor hacia esta profesión y a veces no, en lugar de ayudar, yo creo que nos hunden un poquito más ahí por cuestiones de mi hermana, la verdad sí le pasó una situación muy complicada, entonces, y por cuestiones muy, muy personales, entonces, pues bueno, fue la razón por la cual, pues yo comencé, a estudiar esta licenciatura. Muchísimas gracias, Katy. Alex, adelante. Una disculpa, maestra, tuve un pequeño problema con la conexión. No sé de qué están hablando, la verdad. No, Si me ok. podría- No hay problema. A grosso modo, lo único que estoy tratando de conocerles es de conocerles el cuál fue, bueno, pues su nombre es Alex Contreras, es lo que estoy yo viendo aquí en este momento. Me gustaría saber si usted tiene algún conocimiento de aspectos jurídicos, si su trabajo se relaciona en este ámbito y en algún momento qué fue lo que lo llevó a estudiar esta profesión. Bueno, yo actualmente trabajo lo que es en la Policía del Estado, aquí en Coahuila. Estoy en el centro penitenciario. Me ha llamado mucho la atención lo que es derecho penal. Ahorita pues me relaciono o estoy un poquito relacionado con todo eso, con demasiados PPLs aquí. Mi trabajo es seguridad y custodia, pero pues sí, la verdad siempre me ha llamado la atención lo que es estudiar derecho. Muchísimas gracias, Alex. Bien, pues tengo aquí también a Diana, a Citlali y a Isamar, que son las personas que me faltan. Si nos vamos un poquito más rápido para poder ir comenzar con la clase. Diana, Ujú, sí. adelante. Este, bueno, yo la verdad yo no conozco nada de derecho, pero me llamó mucho la atención porque mi hija está en la Universidad Valle de Santiago. Ella ya está ya por salir. Entonces, pues yo fui como, yo la veía que hacía sus tareas y todo, y yo dije, ay, mira, como que me llama la atención un poquito. Y ya fue como me fui metiendo también, y empecé en la escuela. Universidad de Valle de Santiago presencial, y luego después me tomó la decisión de cambiarme en línea, porque como mi trabajo es no tiene nada que ver con lo de derecho, pero es de tecnología alemana. Y entonces, por eso yo decidí pues cambiarme en línea para no dejarlo de derecho, pero me ha gustado mucho y creo que siento que es lo que me llama la atención y me gusta aprender. Muy bien, muchas gracias, Diana. Citlali, ¿Sí se escucha? Es que estaba sí, batallando. adelante. Sí, 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 adelante. Yo estaba estudiando enfermería primero, pues estaba en enfermería y en prepa. Y luego en prepa, ya lo último, me llamó la atención la carrera de Derecho, porque pues, incluso yo estaba estudiando la prepa en Valle de Santiago. Dije, no, pues vamos a incursionar un poco. Gracias a Dios también me agarraron algunos abogados, para trabajar como secretaria. Dije, no, pues sí, me llama más la atención. Anduve ya en tribunales y todo ese rollo. Dije, no, pues creo que sí agarro la carrera de Derecho. Dije, pues me cambié así drásticamente de carrera y De carrera. Ajá. ¿La sí, llegaron a autorizar en los procedimientos, en los expedientes para imponerse de los autos? sí, de hecho sí, sí me dieron
chanza de, Ajá. incluso ya me daban expedientes, más que nada me daban mercantil, puro mercantil, civil, lo penal no lo pude tocar y dije, no, pues me llamó más la atención en lo penal, me dieron códigos y todo, nomás toqué uno, pero muy así de que ten el expediente, vas a ir a, ¿cómo se llama? A tramitarlo para que lo des de alta y todo eso. Y dije, no, pues ya me empezó a gustar. Dije, no, pues me decido carrera de derecho y a lo penal. Dije, no, lo mercantil sí está padre, pero no le hallé muy bien. Los Ya, códigos sí, no los ubicaba, más que nada. Y no, claro. pues dije, No, y siempre, de alguna manera, la materia de más interés cuando uno inicia en el estudio del derecho es precisamente el área penal. Pero sí, bueno, van diciendo. todas las materias en sí tienen su, su lado amable y su lado agradable. Todo es cosa de, el proceso en el que ustedes vayan involucrándose en cada una de estas especialidades. ¿Sí? Sí, Muchísimas gracias, Itlali. a usted. Bien. Isamar, creo que no me escucha. Aldo, tampoco. Buenas, maestra. Ay, Ah, disculpe. ¿cómo está? Buenas Buenas noches. noches. Pues yo prácticamente fue también por tema personal que estuve de derecho. Este, una conocida le ayudaba yo en sus trabajos. Entonces yo antes estaba estudiando ciencias de la comunicación, llevaba tantito derecho. Entonces me empecé a involucrar más en los proyectos ayudando a esta amiga y hasta que me empecé a gustar y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y sí, ahorita este proceso que llevo sí me ha gustado mucho. Sí, le ha agradado, qué bueno que ha sido de su interés y esperemos que logremos de alguna forma regar un poquito más esa inquietud que usted tiene para el efecto de que se interese un poquito más en esta profesión, que la verdad es muy noble y es de mucha utilidad en el día a día de cada uno de nosotros, ¿sí? Así es. Muchas gracias, Aldo. Bien, no sé si ya Isamar esté presente. Sí, aquí estoy, es que me sacó, no sé por qué. Es Ok. que me encuentro en el trabajo y como que la señal se va. Sí, no hay problema. Bueno, yo me llamo Isamar Cárdenas, actualmente no estoy trabajando en algo que tenga que ver con la carrera de Derecho, pero es algo que siempre me llamó la atención. De hecho, antes quería estudiar criminología, pero pues por diversas cosas no pude estudiar esa carrera y conociendo amigos y así que son abogados que también estudiaron en la Universidad del Valle de Santiago, pues me llamó más la atención y decidí estudiar la carrera. Y pues hasta el momento me ha gustado mucho. Bien, muchas gracias, Isamar. De Y nada. Katy, finalmente no recuerdo, ¿Katy ya tomó el uso de la voz? ¿Ya tomó la palabra? Bien, creo que no nos escucha o por alguna razón no logra conectarse o escuchar. Bien, pues empezamos con la materia. Primero que nada, bueno, ustedes saben que la materia a impartirse es Derecho Romano 2. Tengo entendido que ya tuvieron una primera etapa del Derecho Romano a cargo de la licenciada Canavati. Y si esto es así, permítanme decirles que el libro que vamos a seguir es el mismo que ya en su oportunidad les circuló la licenciada Canavati y básicamente es una continuidad a las instituciones que ustedes estuvieron viendo con ella. Bien, ¿qué es lo que pretendo? ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Entiendo que, y primero que nada, les agradezco el que estén ustedes conectados el día de hoy a estas horas de la noche, porque sé que tienen muchas actividades personales que realizar y que a estas horas pues ya resulta un tanto cuanto cansado todavía el hecho de estar, digo, al frente aún y cuando sea desde nuestros hogares o desde nuestros trabajos de una cámara que implique el tomar pues el estudio de una profesión, pero eso es bastante encomiable para ustedes y que como ustedes mismos lo han dicho, han sido muy
muchos los intereses que los han llevado a estudiar esta profesión, pero principalmente un ánimo de superación, un ánimo de conocer la legislación para el efecto de incursionar, mejor dicho, en la resolución de las problemáticas sociales que se presentan en el día a día. Entonces, si bien la materia de derecho romano pudiera resultarles un tanto cuanto, pues tediosa y hasta cierto punto cansada, porque realmente, y como yo les dije, en lo particular a mí me ocurrió cuando yo estudié la licenciatura, de alguna forma decíamos que la historia pues era lo de menos, porque al final lo que nos interesaba era la práctica, era la experiencia, lo que me iba a dar el conocimiento a aplicar en ese momento, esa práctica, esa experiencia para poder tener la facultad de resolver problemas. Pero la importancia del derecho romano para mí en lo particular, no pretendo que ustedes salgan de esta materia hablando en latín, no es esa la pretensión, ni tampoco que ustedes realicen un diccionario jurídico en latín, porque créanmelo, en lo particular ese fue nuestro proyecto de aprobación de materia, que realmente a ningún fin práctico conduce. Básicamente, el conocimiento de la historia es muy importante y más del derecho romano, porque desde ahí nacen algunas instituciones, como en el caso concreto y en estas clases que vamos a tener el día de hoy, de algunas de las instituciones familiares tuvieron su origen en el mismo derecho romano y que tuvieron aplicación hasta el código que tuvo vigor desde 1945 hasta 1999, el Código Civil y Familiar. Entonces, mi interés es que conozcan sí el antes, pero también que vean ustedes la diferencia que existe con el ahora, es decir, cómo está y cómo se da actualmente el derecho, cuáles son los cambios que ha sufrido y sobre todo que finalmente lleguemos a una conclusión del por qué se han dado esos cambios, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pretendo con esta materia. Y como sé que tienen ustedes otras actividades que atender, tampoco es mi intención abrumarlos con proyectos de trabajo, pero sí me interesaría que de alguna manera le dieran una vista rápida, si no se puede previo a la clase, por lo menos posterior a esta, no solamente en las diapositivas que en un momento más habré de compartirles, sino también al libro en el capítulo correspondiente, porque solamente así podremos entender y comprender de lo que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la forma en que vamos a operar nosotros? En principio, no va a haber trabajos que se deban de encargar, sí va a haber lecturas y sobre todo me interesa la participación final de ustedes como desde sus experiencias y desde su perspectiva, qué les deja la clase en particular atendiendo a las instituciones que vayamos a exponer. Entonces, al final de la materia habremos de poner un examen general, un examen de opción múltiple y deben de tener bastante atención, sobre todo porque las preguntas van a surgir no solamente de esas diapositivas, sino también de la exposición que se va a impartir en cada una de estas clases. Me interesa mucho que ustedes sí conozcan el antes, pero principalmente que conozcan el ahora. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, a poner atención y ¿qué les parece si comenzamos la exposición? Voy a compartirles unas diapositivas y ustedes me van a decir si logran verlas. ¿Logran verlo? Sí, sí se ve. Sí, ¿Se ve? Sí, gracias. Bien, comenzamos. Bien, el tema que nos va a ocupar el día de hoy van a ser las instituciones familiares. Bien, la organización romana
se caracterizó por contar con una estructura jurídica altamente detallada. Esta estaba pensada en las distintas formas de vida social y se enfocaba principalmente o con especial detenimiento a las personas y a sus posesiones. La organización primaria social que existió en la época romana, que estaba estrechamente vinculada con el derecho, fue la familia. La familia deriva del latín famulus. Sí voy a hacer referencia a ciertos términos en latín, pero vuelvo a insistirles, la pretensión final no es el que ustedes conozcan y se aprendan estos términos, sino más bien únicamente como un conocimiento general. Luego entonces, la palabra familia deriva del latín famulus, que significa, fíjense bien, siervo, criado, doméstico, y por lo tanto la familia venía a equivaler al número de siervos que conformaban esa casa, esa familia. La familia romana se caracterizaba por ser una organización de carácter eminentemente patriarcal y monogámico. Ojo con el término patriarcal. Y empecemos primero que nada, ¿por qué monogámico? Porque el ciudadano romano, sui iuris, únicamente podía contraer matrimonio con una sola mujer. Por eso es que era monogámico. Y era patriarcal porque esa organización familiar estaba bajo la potestad, bajo el poder de un paters familias. Paters familias es otro término en latín que en esencia significa cabeza libre. Es aquella persona que no estaba sujeto bajo la potestad o la autoridad de ninguna persona. Esta tenía el dominio tanto de los filius familias, es decir, de cada uno de los integrantes de esa familia, como de sus posesiones, de sus propiedades. Luego entonces esa familia se integraba por alieni iuris, libres y no libres, ¿sí? Entonces partimos del paters familias y de ahí bajamos a los filius familias, entre los que se encontraban los alieni iuris libres y los no libres. ¿Cuáles eran los libres? Dentro de los libres encontrábamos a la esposa, encontramos también a los hijos. La esposa aquí no tenía un mismo grado de igualdad que su esposo, sino que tenía el carácter de un hijo o de una hija, ¿sí? Y también encontramos dentro de esto a los agnados, es decir, aquellas personas que se incorporaban a estas familias por decisión propia, ¿sí? Por ejemplo, los adoptados. Y dentro de los no libres estaban los esclavos. Ustedes, no sé si se les haya comentado en la primera clase del derecho romano que era bastante común el que existieran esclavos en la época romana. Y la esclavitud se daba por varias razones. Una de ellas era en razón a que nacían de una madre que era esclava, o bien cuando las personas perdían una guerra, eran esclavos de los que ganaban esa guerra, o bien cuando una persona llegaba a tener una deuda que no podía pagar, entonces también se convertía en esclavo de su acreedor. Era tal el poder que tenía el paters familias sobre esa familia que su poder o su potestad era hasta el determinar si uno de sus hijos o uno de sus integrantes vivía o moría. Por ejemplo, cuando la mujer, la esposa, podía ser condenada a muerte por cometer adulterio. O bien, la historia cuenta, por ejemplo, que el comandante romano, Tito Manlio Torcuato, cuando acudió a la guerra, a una guerra por allá del siglo IV, cuenta la historia que dentro de sus soldados iba uno de sus hijos. Este hijo, el comandante dio la orden de que no mantuvieran la línea, que no se separaran de esa línea.
donde al hijo se le ocurre no acatar esta orden y queriendo hacer un acto heroico, rompe la línea, avanza, mata a uno de los enemigos y regresa a la línea. Pudiéramos pensar que, pues, al final obtuvo éxito lo que éste realizó. Sin embargo, para Tito Manlio fue un acto de desobediencia. Y este acto de desobediencia lo castigó con la muerte y condenó a su propio hijo a ser decapitado. Entonces, vean ustedes, adviertan ustedes aquí cuál era el poder que tenía el Paters Familias sobre cada uno de sus integrantes. Y bueno, luego entonces de aquí surgen diversos tipos de familias en el derecho romano. Y en primer término tenemos a la familia agnaticia. Aquí está. Ok. La familia agnaticia se caracterizaba por todos aquellos integrantes que su vínculo era más de poder, más que el consanguíneo. Todos estaban sometidos a un mismo poder doméstico. En esto se podían incluir a los adoptados. Podían ser incorporados a la familia personas por adrogación o por la drogatio. Es decir, podía tratarse de una persona sui juris. ¿Qué es una persona sui juris? Una persona sui juris es un ciudadano romano que tenía derechos y tenía obligaciones y que por sí solo tenía la capacidad de goce, pero también tenía la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce? ¿Qué es la capacidad de ejercicio? La aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones, pero también la aptitud para hacer valer por sí mismos esos derechos y cumplir con esas obligaciones. Entonces, eso era un ciudadano sui juris, esa era la facultad que éste tenía. Bien, a esa familia podía incorporarse por adrogatio una persona, un ciudadano romano que siendo sui juris, podía considerarse que ya no tenía una buena administración de sus bienes. Acordémonos que el pater familias era el que tenía no solamente la facultad de decisión de las personas que lo integraban, sino también la administración de sus bienes. Y entonces cabía la posibilidad de que un pater familias dijese que por razón de su edad o de su avanzada edad, pues ya no podía administrarlo y que entonces necesitaba del apoyo y de la ayuda de otra persona y entonces por decisión propia decidía incorporarse a otra familia y entonces sujetarse al poder y por lo tanto a la administración de sus bienes de ese nuevo pater familias. Y entonces, pues bueno, aquí es algo de lo que se asemeja a la adopción y esa era la familia agnática. Otra de la familia agnática o por agnación se incorporaba a la mujer. La mujer generalmente pues salía del poder del pater familias, de su pater familias, para incorporarse al poder del pater familias, bien sea de su esposo o del padre de su esposo. La agnación es la incorporación, aunque no tengan vínculos de sangre. Son vínculos de poder lo que los une. Y fíjense muy bien que ese vínculo de poder, pues en tratándose de la mujer, su aportación a ese matrimonio, pues era una dote que le daba el pater familias al que pertenecía y que esa dote venía a acrecentar el patrimonio del nuevo pater familias o también el vínculo de poder que pretendía esa persona sui generis que por decisión propia decide incorporarse para el efecto de poder administrar esos bienes que por razón de su edad él por sí solo ya no lo podía hacer. Bueno, esta era la familia agnaticia, es decir, aquella familia que se integraba por vínculos de poder. Pero también tenemos una familia cognaticia. La familia cognaticia, la diferencia entre una y otra es que en esta familia los vínculos que los unen son más vínculos de sangre. Se generan en razón de la procreación y o bien del nacimiento.
En esta familia cognaticia se puede dar en dos líneas, como ustedes lo veían en la diapositiva que avanzó hace un momento. Podían darse en dos líneas, en línea recta, aquí está, y en línea colateral. ¿Qué significa la línea recta? La línea recta es cuando los integrantes de la familia descienden unos de otros. Ustedes lo ven aquí, el padre del hijo, el hijo al nieto, esta es la familia recta. Y la familia consanguínea en línea recta y la familia consanguínea en línea colateral es cuando no descienden unos de otros, pero que todos descienden de un mismo tronco en común. Es decir, en el caso de la diapositiva tenemos pues que tratándose de los hermanos, tienen una relación de parentesco por consanguinidad en línea colateral, porque descienden del mismo padre, pero ellos entre sí no descienden de ellos mismos. Y de esta manera llegamos a los hijos del hijo número 1, a los hijos del hijo número 2, y ellos, tanto el nieto 1 como el nieto 2, descienden del mismo padre, del mismo paters familias, pero no descienden entre sí. Entonces, esa es la diferencia entre la línea recta y la línea colateral que se daba desde la antigüedad y que esta es la forma de parentesco que más se da en nuestra actualidad. Incluso esta línea de parentesco, esta forma de parentesco está regulada actualmente en la Ley para la Familia, por ahí de los artículos 272, 73 y siguientes, solo que la diferencia de hoy en día es que actualmente se habla de una línea transversal, que no es otra cosa más que la línea colateral. Es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿por qué era importante conocer las líneas de parentesco? Porque principalmente, pues más adelante lo vamos a advertir y lo vamos a ver, es que una de las causas o de los impedimentos para contraer matrimonio era el parentesco por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, bien sea ascendente o descendente. Ascendente es hacia arriba, descendente es hacia abajo, ¿sí? Dependiendo del punto de partida. Línea recta ascendente, por ejemplo, tomándolo como punto de partida desde mi persona, viene a ser mi padre y mi abuelo. Línea recta descendente desde mi punto de partida es mi hijo y mi nieto, ¿sí? Bien. Esta es la línea recta y la línea colateral, pero también existía una familia por afinidad, que inclusive todavía hoy en nuestro día se ha llegado a hablar de esta y es aquella compuesta o la que se da entre la familia de uno de los cónyuges con la familia del otro cónyuge. Esa es la familia por afinidad. Ahora bien, ustedes en un inicio les hablaba de la potestad y el poder absoluto que tenía el paters familias sobre los miembros e integrantes de la familia. Una figura rescatable de esta época es precisamente el término potestad. Esta potestad hoy en día la encontramos en lo que supongo han de haber escuchado hablar de la patria potestad. La patria potestad que tenemos los padres o que tienen los abuelos en relación con los hijos o los nietos. Solo que la patria potestad que actualmente se da en nuestra legislación, si bien tiende a proteger únicamente a niñas, niños y adolescentes, estos se ejercen atención a su interés superior. A ver, quiero dejar en claro en principio que la potestad que tenía el paters familias era tanto en relación con los hijos, como en relación con la mujer, como en relación con los agnados, con relación a todos y cada uno de los miembros de esa familia.
La patria potestad que se da ahorita en estos momentos va relacionada únicamente con relación a esos niños, niñas y adolescentes, pero es una figura que ha sufrido una transformación porque ese poder no es absoluto. El límite de ese poder hoy en día es el interés de esos niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa ese interés? Bueno, es un principio jurídico que principalmente las autoridades en el ejercicio de nuestras funciones tenemos la obligación de adoptar. Hay normas, hay disposiciones que deben de interpretarse en lo que sea más favorable y más benéfico para ese hijo o hija. A ver, un ejemplo, para que ustedes entiendan el alcance de la potestad de ese entonces al alcance de la potestad de hoy en día. Resulta que hasta antes, por ejemplo, en el Código de 1999 se establecía que la guarda y custodia de los hijos quedaba en favor de la madre. ¿Por qué? Porque se consideraba que era la mejor cuidadora, la que tenía las mejores habilidades de cuidado y de crianza de estos hijos. Prácticamente era una disposición legal, pues ahora sí que por default, ¿sí? Pero no se analizaba más allá si él verdaderamente, esa madre, tenía las mejores habilidades de cuidado y de crianza con relación a sus hijos. Entonces, es aquí donde se incorpora ese interés superior y hoy en día lo que se exige es que hay que analizar el contexto en el que se desenvuelve ese niño, esa niña y ese adolescente para determinar si en efecto el contexto en el que vive al lado de la madre es mejor que el contexto en el que vive al lado del padre, porque puede resultar que ninguno de los dos sean los contextos ideales para el niño, sino que sea el contexto a lo mejor de los abuelos, bien sea paternos, bien sea maternos o inclusive hasta de los tíos o de algún otro familiar. Entonces, ese es el límite que se le pone hoy en día a la potestad. Pero aparte la diferencia es que, pues bueno, no abarca, por supuesto, a las mujeres únicamente, a los niños con la intención de cuidar tanto su persona como sus bienes y de representarlos y asistirlos legalmente en el caso en que esto sea necesario. Bien, ahora, ¿cuál era la capacidad patrimonial que tenían los miembros de la familia? Veíamos cómo el poder del paters familias, volvemos a lo mismo, era un poder absoluto. Ese poder iba en relación no solamente con la persona, sino también con sus bienes. Incluso, ya se los enuncié hace un momento, había una dote que le proporcionaba a la mujer, su paters familias, esa dote era incorporada a la nueva familia a la que se incorporaba y el nuevo jefe de familia era el que iba a tener la administración de esos bienes. Pero, ¿qué pasa? De esta manera, el paters familias era el que tenía la administración absoluta de ese patrimonio. Pero, ¿qué ocurría? Bien, había o existía lo que se llamaban los peculios. ¿Qué eran los peculios? Los peculios era una masa autónoma del patrimonio de familia que el paters familias le otorgaba bien a un hijo o a un esclavo para que éste lo administrara. Bien, ¿cómo nacía este peculio? Este peculio podía nacer bien sea por voluntad del padre, era el peculium profecticium, o bien aquellos que se constituían por el mérito innegable del hijo. Por voluntad del padre no tiene mayor problema. ¿Cuáles eran los bienes que obtenía el hijo por mérito propio? Pues bueno, esos bienes los podía obtener en razón del servicio militar, en razón del servicio del Imperio Romano y o bien
por una concesión materna, es decir, que la familia materna le diera esos bienes al hijo y o bien por donación de terceras personas. Y entonces se consideraba un tanto inequitativo el hecho de que el paters familias pues tuviera la propiedad y posesión absoluta de los bienes que el hijo haya obtenido por sangre y sudor propios. De esta manera es que nacen los peculios, es decir, la facultad que se le daba al hijo de darle ese patrimonio para que éste lo administrara. El peculio, como les decía, es esa porción de bienes y podía ser castrense, que era el derivado del servicio militar, el cuasi castrense, que era el derivado por el servicio del imperio, y el adventicium, que era aquel que era por concesión materna o por donación de terceras personas. ¿Cuáles eran las características del peculio? Las características del peculio es que era ficticio, autónomo y universal. ¿Por qué ficticio? Porque se estaba ideando una figura jurídica a través de la cual el paters familias no tuviese el poder absoluto de los bienes que el hijo había adquirido de alguna de las formas que ya se enunciaron anteriormente. Y en este sentido, es por eso que se considera ficticio, porque al final también es autónomo del patrimonio del paters familias y es universal porque todo lo que se incorpore con motivo del manejo de la administración de este peculio, pues también le pertenecía al administrador. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Estoy tratando de hacerles un poquito digerible, es muy extenso el tema, estoy tratando de resumirles lo humanamente posible y hacérselos un poquito entendibles. Entonces, pero, pues bueno, con toda confianza, si esto no ha sido el objeto logrado hasta este momento, sí me gustaría que tomaran nota por lo pronto de las dudas que tuvieran y al final de la clase vamos a tener una etapa de preguntas y de respuestas. ¿De acuerdo? Ay, disculpen. Bien. Esto era lo que es el peculio, ¿sí? Bien. Como les decía en un inicio, la familia era la organización primaria más importante de la época romana. Pero ¿cómo se formaba o cómo se integraba esta familia o cómo se originaba esta familia? Pues bueno, de aquí entonces deviene el estudio de la figura del matrimonio. ¿Sí? Bien. ¿Qué era considerado como matrimonio en la época romana? El matrimonio en la época romana era la unión conyugal monogámica llevada a cabo de conformidad con las reglas del derecho civil romano. La sociedad romana tenía un interés religioso y político que entrañaba la familia y resultaba por eso de suma importancia esta institución del matrimonio. La finalidad primordial de este matrimonio era la procreación de los hijos, la perpetuación de la especie. Esta finalidad la encontramos incluso en el Código de 1945 y hasta 1999 en nuestra legislación coahuilense, en donde también se consideraba como una finalidad la procreación de los hijos. Y yo les dejo la pregunta en el aire, ¿qué pasaba con aquellos matrimonios que no podían cumplir con esa finalidad? Porque, pues, no es del todo desconocido que en la actualidad hay muchos problemas de infertilidad, hay muchas personas que por decisión propia, pues, no desean tener hijos
Y entonces, bueno, si estuviéramos en la época romana, entonces ese matrimonio era nulo, existía, no existía, podía disolverse, ¿qué era lo que ocurría? Entonces no estábamos hablando de un matrimonio en sí mismo. Modestino definía el matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer. Este matrimonio estaba constituido por dos elementos, un objetivo y uno subjetivo. El objetivo era la convivencia en sí entre el hombre y la mujer y el subjetivo era la intención de los contrayentes de considerarse recíprocamente como marido y mujer. Quiero que tomen mucho en consideración la pregunta que hace un momento les hice, porque esto sufre un cambio paradigmático casi de 360 grados en nuestra actualidad, porque como yo les decía, hasta 1945, 1999 es un código que tuvo una vigencia muy amplia, muy extendida, pero a raíz de la reforma constitucional acaecida en junio del año 2011, y a través de la incorporación del respeto irrestricto de los derechos humanos en nuestra Constitución, logró tener relevante importancia lo que en aquel entonces era el matrimonio y la finalidad del matrimonio con lo que hoy en día debe entenderse por esto. Ahora, es muy importante también tomar en cuenta que hay una presunción que desde el derecho romano se originó en relación con el matrimonio, y esto es el relacionado con los hijos. Eran considerados como hijos de matrimonio los que nacían después de 180 días de celebrado el matrimonio, pero también aquellos que nacían dentro de los 300 días de terminado el matrimonio. Esta es una regla que data desde aquel entonces, y estoy hablando del año 524, 523 al 534 antes de Cristo, y que es una regla que inclusive hoy en la actualidad también se da. El hecho está que todos aquellos hijos que nacían dentro de este periodo de tiempo, pues automáticamente quedaban bajo la potestad del padre, con todas las obligaciones y con todos los derechos que esta situación implicaba. Y pues bueno, hoy en día, esto es el punto importante y el punto medular que quiero que tomen en cuenta, es que tomando como punto de partida que el matrimonio era en aquel entonces la unión de un hombre y de una mujer cuyo fin primordial era la procreación de los hijos, y que una familia era precisamente la que se integraba de esta forma o originaba o tenía su origen de esta forma, hubo una acción de inconstitucionalidad en nuestro país, la 2/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abrió el paso y abrió el camino. Esto es un hecho histórico, cuando se reconoce el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Disculpen, una llamada en el momento menos indicado. Perdón, continuamos. A raíz de la acción de inconstitucionalidad 2/2010 y el reconocimiento que se hizo del matrimonio igualitario, lo importante de esta acción, digo, sí es importante el reconocimiento que se hizo de la unión de estas personas, pero lo más importante a rescatar en esta acción es el análisis que hizo la Corte respecto a los distintos tipos de familia que pueden darse en la actualidad. Estamos hablando de una familia no solamente nuclear, compuesta por padres e hijos,
sino también de familias monoparentales compuestas por un padre o una madre y sus hijos, las familias extensas o consanguíneas en las que pueden estar o encontrarse, pues los parientes, padres, hijos, abuelos, incluso hasta tíos, las familias homoparentales conformadas por pues los padres del mismo sexo y sus hijos. Y en fin, la diferencia entre el antes y el ahora es que la familia romana, sus vínculos eran más vínculos de conveniencia, porque al final la autorización para un matrimonio en sus inicios romanos era pues el acrecentamiento de un patrimonio, el hacer fuerte a una unión familiar y hoy en día, pues lo que sostiene primordialmente a la familia son lazos afectivos, lazos de identidad, de solidaridad, de compromisos y de ayuda mutua. Es decir, son personas que desean tener una vida en común. Y que todas estas formas de organización son protegidas por actualmente los ordenamientos jurídicos. Bien, son las 9:06. No sé si gusten tomar un pequeño receso de 5 minutos mientras atiendo una llamada de carácter urgente. ¿No tienen inconveniente con eso? No, licenciada. Bien, continuamos ahorita en 5 minutos, ¿sí? Muchísimas gracias. Bien, continuamos.
Nos quedamos entonces en la figura del matrimonio y veíamos la diferencia del antes y del ahora, que ahora pues es permisible el matrimonio igualitario, personas del mismo sexo, que la finalidad primordial del matrimonio ya no es la procreación de los hijos, ya no es la perpetuación de la especie, sí es uno de los muchos, mas no es el único. Y pues bueno, previo a contraer matrimonio se daba una figura jurídica también de carácter romano de nombre los esponsales. ¿Qué eran los esponsales? Los esponsales era un acuerdo que celebraban los futuros cónyuges o sus padres y mediante el que se comprometían a la celebración de un matrimonio. Esta promesa de futuras nupcias se conoce con el nombre de esponsales y no daba lugar a ninguna acción en caso de incumplimiento. Esto en un inicio, sin embargo, posteriormente en Roma se introdujo una costumbre de origen oriental que implicaba el entregar una cantidad de dinero como arras esponsalicias para garantizar el cumplimiento de ese acuerdo o de ese convenio matrimonial. En caso de que el matrimonio no se llegara a celebrar, pues el culpable perdía esas arras entregadas. En nuestra legislación llegó a existir esta figura y en la Ley de Relaciones Familiares de 1910 y se incluso era una institución que si no llegaba a cumplirse o a celebrarse el matrimonio, en caso de ruptura, pues era necesaria una indemnización. Esta figura cayó en desuso. Esta figura hoy por hoy en nuestros ordenamientos legales no están, básicamente no están permitidos, no están regulados y pues no se celebra. Bien, ¿cuáles eran las condiciones, volviendo al matrimonio, o los requisitos que se consideraban necesarios para considerar como válido un matrimonio en la época romana? Estos requisitos son prácticamente 4. Permítanme nada más darle avance a la diapositiva. Aquí está. El primero de ellos era la pubertad de los futuros esposos. El consentimiento de los esposos, el consentimiento del jefe de familia y el conavio. La pubertad de los esposos. En la época romana, la edad que se consideraba necesaria o con la capacidad de las personas para poder contraer matrimonio eran 12 años en la mujer y 14 años en el varón. Esa era la edad que en la época romana consideraba si habían desarrollado las capacidades físicas de las personas para cumplir con ese fin último del matrimonio, que era la procreación. Y vemos cómo hasta el año 1999, en el artículo 255 del Código Civil Familiar, todavía aún así se permitía el matrimonio entre personas menores de 18 años. En ese entonces se exigía que la mujer debía tener 14 años, en tanto que el varón debía tener 16 años. No es sino hasta la actual ley para la familia que en su artículo 141 establece la mayoría de edad para poder contraer matrimonio. De hecho, es nulo de pleno derecho el matrimonio que se celebra entre personas menores de edad. De hecho, el término menores de edad, permítanme informarles que es un término ya discriminatorio y debemos de referirnos a términos como niños, niñas, adolescentes y o bien infantes.
Entonces, hoy por hoy, el matrimonio no es permitido entre infantes, entendiendo pues todas aquellas personas que son menores de 18 años de edad. También se requería el consentimiento de los esposos. Veíamos cómo al principio, desde el momento en que el pater familias tenía el poder absoluto de la familia, de su persona y de sus bienes, pues en un principio el único consentimiento que se requería era el de el pater familias. Sin embargo, con la llegada del imperio también se llegó a necesitar el consentimiento de los futuros contrayentes, de los futuros esposos. Esto ya era un requisito indispensable. Igualmente, se requería del consentimiento del pater familias, del jefe de familia. La cuestión o la razón era bastante natural. Él era el que tenía el poder sobre la familia, era el que tenía la potestad sobre la familia, aunque estos fueran sui juris, ciudadanos romanos, y había ocasiones en las que ese consentimiento pues pudiera ser que no fuera dado por el pater familias y entonces los futuros contrayentes acudían a un magistrado que hacía las veces de la autoridad que podía suplir el consentimiento del pater familias. Pero en un inicio la función de ese magistrado era convencer al pater familias para que el consentimiento fuera dado y si solamente no se lograba esto, pues entonces él podía dar la autorización. Esta figura era básicamente también a una figura que se dio en ese año de 1999 y aludo mucho a este periodo de tiempo porque yo egreso de la licenciatura en Derecho en el año 1997. Es decir, yo estudié bajo la legislación vigente del 45 al 99. La legislación empieza a cambiar a partir del 2010, 2011 y es en el 2011 en el que ya sufre este vuelco completamente. En este sentido, bueno, por eso es que aludo mucho a ello, tengo conocimiento, llegué a litigar como defensora de oficio bajo la anterior legislación y por eso es que aludo mucho a esas prácticas de ese entonces. Bien. Esta autorización para contraer matrimonio de menores de edad, de hecho, en esa legislación había así un procedimiento denominado autorización judicial para poder contraer matrimonio. Era un procedimiento que iniciaban personas menores de 18 años cuyos padres no les habían dado su anuencia o su consentimiento para celebrar matrimonio y por lo tanto acudían ante una autoridad judicial exponiendo los motivos por los cuales ellos querían contraer matrimonio. ¿Sí? Entonces, sí, fue una figura existente y que existió hasta ese año 1999. Entonces, hoy por hoy, pues bueno, no es permitido el matrimonio entre personas menores de 18 años. Pasamos ahora a otro requisito para la validez del matrimonio y que es el connubio. Esta es la aptitud para poder contraer matrimonio. Hay ciertas causas a través de las cuales, en principio, gozaban de este privilegio todos los ciudadanos romanos, pero había ciertas causas en razón de las cuales no podían contraer matrimonio los ciudadanos romanos. Uno de ellos es bastante lógico y bastante natural y va contra natura la relación de parentesco, bien sea en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, o la relación de parentesco por consanguinidad en línea colateral, primos con los primos entre sí, tíos con sobrinos y en general estas personas no podían contraer matrimonio. Esta limitante la encontramos incluso en nuestra actualidad. Volvemos a lo mismo, va contra la naturaleza, uniones de
derivados de la existencia de estos vínculos. Ahora bien, ¿quiénes más no podían contraer matrimonio? No podían contraer matrimonio tampoco el tutor con su pupilo, el curador con su pupilo. Más adelante vamos a hablar de lo que es la tutela y la curatela, tanto en el derecho romano como lo que cobra vigencia en la actualidad. También no podía contraer matrimonio la mujer adúltera con su amante, la mujer raptada con su raptor. No podía contraer matrimonio tampoco personas con condiciones sociales y económicas muy diferentes. Y pues bueno, estos eran algunos de los impedimentos que se daban en aquel entonces. Algunos de ellos cobran vigencia en nuestra actualidad. En este sentido, bueno, llegamos a los efectos. Ese es el connubium, es decir, la aptitud para poder contraer matrimonio, en donde van implícitos cuáles son los impedimentos para no contraerlo o para que ese matrimonio no pudiera celebrarse. Bien. Ok, los efectos del matrimonio antes de entrar a la figura del divorcio es que en tratándose de la mujer, pues ya veíamos, esta viene a incorporarse a la familia de su cónyuge bajo el poder, bien sea de este o del pater familias, bajo el cual se encuentre sujeto, y se incorporaban también sus bienes, y pues los hijos indudablemente estaban bajo el poder absoluto del padre. Ahora bien, ¿por qué se daba el divorcio o cómo se regulaba el divorcio en aquella época? Así como existía el matrimonio, pues también cabía la posibilidad de que pudiera llegar a disolverse ese vínculo matrimonial. Y muchas podían ser las razones. Principalmente, pues la causa más natural es la muerte de uno de los cónyuges. Ahí pues se daba la disolución del matrimonio. Pero también podían existir otras causas, por ejemplo, el repudio. Inicialmente, en la época romana, bastaba con que uno de los cónyuges manifestara que no quería seguir unido o unida en matrimonio a su cónyuge o a su esposo, y eso bastaba para disolver el vínculo. Claro que esto era castigado. ¿De qué forma era castigado? Pues desde el aspecto en que no podía contraer matrimonio sino hasta pasado cierto tiempo. Esto es algo que inclusive también estuvo vigente allá en el año de 1999, en que las parejas que llegaron a divorciarse durante esta época tenían que dejar pasar cierto tiempo para poder volver a contraer matrimonio si esta era su intención. Pues bueno, el divorcio no es más que la disolución del vínculo matrimonial. Y entonces veíamos cómo en la época romana, pues, se daba de diferentes maneras. Existía lo que era el divorcio por mutuo consentimiento, es decir, cuando ambas partes están de acuerdo en disolver ese matrimonio. El divorcio por culpa de uno de los cónyuges, esto es cuando se alegue una causal eh, de divorcio. Por ejemplo, el marido podía invocar como una causal de divorcio el adulterio de la mujer, o bien que ésta hubiera acudido a lugares públicos sin el consentimiento de su marido, o bien también que hablara con extraños fuera del domicilio conyugal. Estas eran las causas de disolución del vínculo matrimonial en aquella época. La esposa, por su parte, también, podía solicitar la disolución del vínculo matrimonial porque el esposo intentara prostituirla, o bien porque cometiera adulterio fuera de la casa en común, o porque se le hubiera acusado falsamente de haber cometido adulterio, y en general los dos podían solicitar el divorcio, pues por injurias, por sevicia, por alta traición,
Algunas de estas causas en el año de 1945 y hasta 1999, no sé si ustedes llegaron a escuchar de la figura del divorcio necesario. Podemos asimilarlo un poquito a este divorcio que se daba en la época romana del divorcio por causa o por culpa de. Este divorcio necesario era aquel que se solicitaba por uno de los cónyuges que tenía una causa para solicitar la disolución de ese vínculo. Y entre las causas que se encontraban desde aquel entonces, incluso hasta esa legislación, eran precisamente eso: la sevicia, las amenazas, las injurias, la violencia familiar, la embriaguez consuetudinaria de alguno de los cónyuges, el adulterio era también una causal de divorcio. Pero este tipo de divorcio llegó a desaparecer en el momento en que se incorpora a nuestra legislación el divorcio sin causa. El divorcio por mutuo consentimiento hoy por hoy sigue existiendo. El que ya no existe es el divorcio necesario, que como les decía, se asemeja al divorcio con causa que era aplicado o que existía en la época romana. El divorcio encausado hoy en día basta únicamente, y volvemos también a aquella consideración que tenían los romanos en cuanto a la manifestación unilateral de no querer seguir unidos en matrimonio, para que pudiera disolverse ese vínculo. Hoy en día, una de las razones por las que se aprobó el divorcio incausado es el que no bastaba tener ninguna causa, bastaba nada más con que una de las partes hiciera tal expresión, y esto era acorde a su derecho humano de libre desarrollo de su personalidad. Es decir, toda persona tiene tiene la forma de decidir qué hacer y qué no hacer con su persona, y por lo tanto no se le puede obligar a seguir unida en matrimonio a una persona que pues ya no quiere seguir, en relación con una persona que ya no quiere seguir. Entonces, eso es lo que dio origen al divorcio sin causa. Pero también existía un divorcio de bona gratia. El divorcio bona gratia es aquel que pues era básicamente inútil que se pudiera continuar ya con ese matrimonio. ¿Por qué? O con ese vínculo. ¿Por qué? Pues si decíamos que un matrimonio, su fin primordial era la procreación de hijos, pues la impotencia era una causa para disolver ese matrimonio. No tenía razón de ser. El cautiverio de alguno de los cónyuges, los votos de castidad o el ingreso de alguno de los cónyuges a órdenes religiosas. Es decir, ya no existía razón de ser de ese matrimonio porque no se iba a cumplir con alguno de los fines. Este era un divorcio que existía en la época romana y que pues hoy, en nuestros días, pues definitivamente no opera, dado que la evolución del matrimonio, pues decíamos y volvemos a insistir, ya no es la procreación de los hijos. Ok, esto es por lo que se refiere a la figura del matrimonio y de la disolución del mismo. Pero también encontramos otra figura jurídica desde la época romana que incluso hoy en nuestra actualidad subsiste, y esta es el concubinato. El concubinato era también una unión de pareja, un hombre, una mujer, que era permitida por la ley. Se daba en personas solteras, personas púberes, personas que generalmente tenían un impedimento para contraer matrimonio siempre y cuando ese impedimento fuera salvable. Por ejemplo, ¿cuál?
la diferencia en la condición social o condición económica. Indudablemente hay impedimentos que incluso hoy en nuestros días no se pueden dispensar, como es la relación de parentesco. Pero el impedimento en aquel entonces que ya hablamos y que se dio en la antigua Roma, en la época romana, era la diferencia de clases sociales. Y esto, pues bueno, sí fue dispensado y por lo tanto era una forma en que parejas podían unirse y de alguna manera cumplir con ese fin del matrimonio, aunque no fuesen un matrimonio, que era la procreación de los hijos. Y en este sentido, pues bueno, aquí no se necesitaba del consentimiento del pater familias porque la mujer no venía a incorporarse a esa nueva organización familiar. Y lo que se daban era el que también incluso los hijos no formaban parte de la potestad del pater familias. Ellos quedaban únicamente sujetos a la potestad o bajo la autoridad de su madre. Entonces el concubinato era el reconocimiento de una unión de pareja, ¿sí? Que se daba cuando no se podía llegar a esa unión matrimonial. Y esa figura del concubinato sigue existiendo aún hoy en nuestros días. Está regulado en nuestra actual legislación familiar, solamente que la diferencia, fíjense que eh, los hijos en la época romana que nacían de una relación de concubinato no tenían los derechos del pater familias, no eran incorporados a esa familia, al igual que la mujer. Hoy por hoy, los derechos que tiene una mujer casada a una mujer que tiene el carácter de concubina son prácticamente los mismos. De la misma manera que da lo mismo que si es un hijo nacido dentro o fuera del matrimonio. Los derechos son los mismos. ¿Y por qué esto ocurre de esta forma? Básicamente, volvemos a lo mismo. La incorporación de los derechos humanos en nuestra legislación obliga a no cometer actos de discriminación. Y entonces era un acto discriminatorio tanto para la mujer como para los hijos el que por el solo hecho de que no estaban unidos en matrimonio o que por el solo hecho de haber sido concebidos fuera del matrimonio no tuvieran los derechos que tenía una mujer casada o que tenía el hijo que hubiese nacido dentro del matrimonio. Esta era la figura del concubinato. Bien, vamos a pasar, de repente me llegan, no sé si ya están conversando conmigo, pero el hecho de estarle moviendo aquí al movimiento de las diapositivas y al estar viendo sus conversaciones, ya no sé si están, manifestando alguna duda o algo, pero estamos a punto de terminar con la exposición y daremos oportunidad para preguntas, dudas, comentarios que deseen hacer, pero sobre todo me interesa dejarles la pregunta final para que ustedes expresen, si lo desean en este momento, qué les dejó esta clase y la diferenciación entre el antes y el ahora. Pero bueno, continuamos con la exposición y el tema que ahora nos ocupa es el de la tutela y el de la curatela. Bien. Ambas figuras, ambas instituciones familiares nos llevan a pensar que si bien un ciudadano romano, un ciudadano sui juris, no estaba sujeto a ninguna potestad, a ninguna autoridad, había ocasiones en las que por razón de la edad, por razón del sexo, por razón de alteración en las facultades mentales o por dilapidación, esos ciudadanos romanos debían estar sujetos a una tutela, es decir, no tenían la libre administración de su persona y tampoco de sus bienes, porque podía ser perjudicial para ellos si se les dejaba en plena libertad.
Ejemplifico. Supongamos que fallece el paterfamilias. El paterfamilias deja a sus hijos, vamos a suponer o a ponernos en el supuesto de que los hijos no alcancen los 14 años de edad, que era la etapa puber, la etapa en la que se les consideraba en desarrollo de sus facultades físicas. Y pues bueno, en este sentido, lo que se ocupaba era de un tutor, una persona que se encargara no solamente de cuidar la persona de ese hijo, sino también de sus bienes. Esto es el tutor y esto es la función que cumplía en relación con los hijos menores de 14 años. Son ciudadanos romanos al final, pero aún no tienen la capacidad de administración ni de su persona ni de sus bienes. Ahora, también se consideraba y podíamos encontrarnos en el supuesto de que fueran mayores de 14 años, pero menores de 25. ¿Qué ocurría en este caso? Si bien los romanos consideraban que las capacidades físicas se desarrollaban a los 12 y a los 14 años de edad, las capacidades intelectuales los romanos consideraban no se desarrollaban tan rápidamente como las físicas. Los romanos consideraban que esas capacidades intelectuales se desarrollaban hasta después de los 25 años de edad. Y entonces es la edad que ellos consideraban a una persona ya como mayor de edad y por lo tanto que tenía la facultad para poder administrar sus bienes. Y por supuesto, ya en un momento determinado, la persona entre los 15 y los 24 años de edad, hasta antes de cumplir los 25 años de edad, podía no estar sujeto a una tutela, pero sí a una curatela, y ese curador únicamente de lo que se encargaba era de la administración de los bienes, no de la administración de la persona, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué otro caso se daba la tutela? La tutela también se daba en el caso de las mujeres. Se consideraba que la mujer debía estar sujeta a una tutela perpetua porque no tenía la capacidad para administrar sus bienes. Y entonces, pues tenía que tener un tutor indefinido para que pudiera apoyarle y ayudarle en dicha administración. Luego entonces la tutela se da en esos dos casos, en el caso de la edad en menores de 14 años y en el caso de las mujeres. En la curatela, ya me adelanté un poquito, se daba en las personas mayores de 14 años, pero menores de 25, pero también se daba en las personas, en los que eran denominados locos o furiosis, es decir, personas que tenían alguna eh, incapacidad intelectual o mental. Y bueno, permítanme mencionarles que también la palabra incapacidad es una palabra peyorativa, es una palabra discriminatoria, por eso hoy en día hice referencia a ella porque así se referían en la época romana, pero hoy en día se habla de una discapacidad. Y en este caso puede ser una discapacidad de carácter intelectual o de carácter físico, pero también se da en el caso de los pródigos. ¿Cuáles eran los pródigos? Los pródigos eran aquellas personas que tendían a realizar actividades que podía traer consigo la dilapidación de los bienes, el despilfarro de los bienes. Por ejemplo, aquellas personas que habitualmente tienden a hacer apuestas, a comprometer sus bienes en carreras, digo,
trato de asociárselos con actividades de hoy en día para que ustedes vean a qué tipo de prodigabilidad se referían los romanos, que era básicamente lo mismo, es decir, aquellas personas que aun y cuando no tuvieran ninguna afección física o mental, de alguna manera tenían una afección que podía llevarlos a comprometer ese patrimonio y entonces era necesario que tuvieran un curador. Ahora, lo importante de mencionar aquí es que hoy en día existe y se da todavía la figura de la tutela, no así de la curatela. Ahora, si ustedes se fijan, la curatela la aplicaban los romanos para las personas que tenían alguna afectación mental. En nuestra legislación, hasta el año 1999, llegó a existir la figura de la interdicción. Es una figura en razón de la cual todas aquellas personas que tenían este tipo de afectaciones podían realizar, sus familiares realizaban un procedimiento ante la autoridad judicial con el principal propósito de que se les designara un tutor que se encargara de administrar sus bienes principalmente, pero también el cuidar de su persona. A partir de la reforma también constitucional del año 2011, esta figura de la interdicción deja de existir, porque también volvemos a lo mismo, se considera discriminatorio el hecho de considerar que estas personas no tengan la facultad de decidir sobre sus personas y sobre sus bienes. Y entonces, esta figura de la interdicción es ahora sustituida por la figura de la asistencia y de la representación, cuya finalidad primordial es encontrar los apoyos y las salvaguardas que necesiten estas personas para poder ejercer su capacidad jurídica. Bien, para ser tutores, en aquel entonces se necesitaba ser ciudadano romano y mayor de 25 años. Claro que tenía este ciudadano romano, este tutor, tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, únicamente se iba a encargar de la administración de los bienes de su pupilo y que todos los actos que realizaban iban a ser en beneficio de ese patrimonio. No podía venderlo, no podía comprometerlo, no podía darle su dote a la mujer, no podía tampoco hacerse acreedor o deudor del pupilo. Tenía que rendirle cuentas a su pupilo una vez que terminase la tutela y en caso de que no lo hiciera, pues podía considerarse como un fraude. Entonces, hoy por hoy en nuestra legislación sigue existiendo la tutela para las personas menores de 18 años que no tengan quien ejerza sobre ellos la patria potestad. La tutela puede ser, tanto en aquel entonces como ahora, de diferentes tipos. Podemos hablar de una tutela testamentaria. La tutela testamentaria es aquella que se da, un segundito, creo que no viene incluida en las diapositivas, pero bueno, no es muy complejo. La testamentaria es aquella que designa el pater familias en su testamento. Puede designar uno o varios tutores para el caso de que uno llegue a faltar, o bien puede establecer que sean dos o más tutores los que administren los bienes de ese hijo o la persona de ese hijo. Hablamos también de una tutela legítima, que es aquella que se da cuando no existe una tutela testamentaria y la ley me establece quién va a ser considerado como tutor de esta persona.
Pero cuando no existe ni una ni otra, se da entonces la tutela dativa. La tutela dativa es aquella que designa en aquel entonces el magistrado, hoy en día el juez. Y hoy en día hablamos también de una tutela dativa o autodesignada, porque incluso puede ser la persona menor de 18 años, pero mayor de 12 años, el que puede designar a su propio tutor. Es decir, quien se encargue de representarle jurídicamente ante los distintos actos que tuviese que realizar ante las autoridades o bien de la administración de sus bienes. Es muy importante que ustedes tomen en consideración este gran cambio que ha existido de 1999 al 2011. ¿Por qué? Porque los derechos humanos llegaron a transformar el mundo jurídico como no tienen idea. Anteriormente, hoy en día, mejor dicho, la figura de alguna manera de la familia patriarcal ha ido poco a poco dando paso a un tipo de familia en el que los conflictos al interior de esta se resuelvan en base a lo que más favorezca a cada uno de los integrantes de esa familia y no respecto a la voluntad de una sola de las partes. Entonces, es importante porque esto conlleva al respeto de los derechos humanos de cada uno de sus integrantes. Trátese de niños, trátese de mujeres, trátese de personas mayores de edad, pero que tengan alguna limitación física o mental. Entonces, pues nada, nos tocó vivir una transformación del derecho bastante drástica y que a final de cuentas México empezó a ratificar tratados internacionales desde mucho antes del año 1999, pero tal pareciera que esta fuera una actividad o un hobby natural de México, el estar, salía un tratado internacional y México la ratificaba. Otro más y ahí estaba México presente en primera fila. ¿Qué originó todo esto? Pues que ahora México es responsable y es obligación de México de respetar cada uno de estos tratados internacionales y dentro de esos tratados internacionales pues tenemos pues la participación de las mujeres, la participación de los niños, el respeto de las personas con discapacidad, el no considerar actos, el no incurrir en actos de discriminación en cuanto a su persona, en fin. Esta es la institución familiar desde el derecho romano, que sí, indudablemente hubo muchas figuras que cobraron, permanecieron inertes, ustedes se dieron cuenta, hasta 1999 y no es sino hasta el 2011 en que esto cambia, en que esto evoluciona. Y pues esperemos que sea para bien. Pues bien, hasta aquí concluye la clase del día de hoy y me gustaría dejarles sobre el tintero una pregunta. Para ustedes, desde su perspectiva, los cambios y la evolución que ha tenido el derecho a través de los tiempos, ¿qué opinión les merece? Pueden, responderla ahorita. Va a contar como participación, indudablemente, sí, va a sumar. O bien, si quieren, destinamos no más de 15 minutos en la siguiente clase. Se los dejo de tarea para que lo analicen. Y en la siguiente clase, pues bueno, las participaciones habrán de contar. No quiero que me hagan un ensayo, es simplemente una plática, una conversación que quiero que sostengamos al inicio de la siguiente clase. Y y pues no hay ninguna respuesta errónea.
todas las respuestas son correctas. Acuérdense que al final el derecho es una ciencia social, es una ciencia que está en constante cambio, en constante evolución y que ahora sí que cada cabeza es un mundo y que cada uno de nosotros podemos tener un argumento diferente respecto a cada una de las instituciones que acabamos de ver. Pero mi intención con ustedes el día de hoy fue básicamente el decirles cómo estaba en un inicio, cómo estuvo en un intermedio y cómo ha quedado al final. Que al final de cuentas esto no es el fin. Esto va a seguir cambiando y probablemente a muchos de nosotros ya no nos toque ver cómo es que va a ir evolucionando, porque ¿quién iba a imaginarse, por ejemplo, de que íbamos a tener estas clases virtuales de esta forma? La tecnología lo permite. Incluso no sé si ustedes sepan que el Poder Judicial llegó a realizar audiencias de manera virtual también a través de la vía Zoom, a través de las otras plataformas que dieron origen precisamente a la necesidad derivada de la pandemia. Entonces, hay que ir adaptándose a los cambios y ténganlo por seguro que esta no es la última palabra. El derecho va a seguir cambiando y debemos de estar preparados para esos cambios y tener una mentalidad abierta porque al final la última palabra aún no se ha dicho. Bien, no sé si quieran hacer algún comentario antes de concluir. Quiero dejarlos descansar ya. Ya es casi a punto, estamos a 4 minutos de concluir. ¿Alguna manifestación o bien si no tienen inconveniente, concluimos la clase e iniciamos en la siguiente con la tarea que acabo de dejarles? ¿Algo que deseen manifestar? Hola, ¿Nada? buenas noches. Buenas noches. Soy la Magda, alumna Viviana, sí, Magda Viviana. Pechicano. Sí, Buenas noches. Bueno, conforme a lo que nos decía que la evolución conforme a los derechos, ¿verdad? sí. Los cambios que se han realizado hasta el día de hoy, pues yo creo que son evidentes todos los cambios yo creo que son muy evidentes los cambios que se han realizado hasta el día de hoy, ya que por decir en cuestión a la clase que usted nos comentaba el día de hoy, pues en cuanto al matrimonio, los divorcios, en los estatus que quedan, en los arreglos que llegan, pues yo creo que hasta en todo eso ha ido evolucionando bastante. Como dice usted, hoy en día pues ya todo es línea, ya todo es un celular, una tablet, ya todo es por medio de internet, ¿verdad? Y todo a base de que de tantos años, de tanto tiempo, desde que usted nos comenta en el año romano, en los tiempos aquellos que les permitían realizar los matrimonios o en qué arreglos o en qué situaciones llegaban y los derechos que tenían como personas ahora, pues yo digo que ahora ya es más liberal, ¿verdad? Yo creo que los derechos también tuvieron sus cambios y y pues ahora ya es más liberal, hasta los derechos de las personas son más liberales. Ya tiene uno voz y voto, ya uno levanta la mano y anteriormente pues no, ¿verdad? Los regímenes también eran muy distintos, muy diferentes. Esa es mi observación. Gracias. Sí, indudablemente el derecho va a ir evolucionando, va a ir cambiando conforme vayan cambiando las distintas formas de organización social y va a tener que ir adaptándose a las diversas necesidades de la misma sociedad. Entonces, sí, en efecto, esa es un buen punto de vista desde su perspectiva. ¿Alguien más que desee intervenir? Licenciada, así rapidito, ¿verdad? Em, Recordando otra materia, ¿verdad? Yo siento que el derecho en algunos puntos se ha desvirtuado porque hemos tenido legisladores ignorantes, ¿verdad? No han tomado en cuenta las ciencias que apoyan al derecho, no han tomado en cuenta la filosofía del derecho verdaderamente en algunos puntos.
Y eso ha ocasionado, ¿verdad?, que la primera institución que forja naciones, la familia, entre en un colapso, influenciada por filosofías que lejos de darle libertad real a un derecho humano, le han convertido en un esclavo moderno. Por ejemplo, hay un libro que se llama, no recuerdo muy bien el título, pero versa sobre cómo el hombre salimos de las cavernas y hoy con la tecnología, ¿verdad? Estamos en una caverna. Entonces, aislados totalmente cuando somos seres sociables por naturaleza. Entonces, todas esas cuestiones del derecho, ¿verdad? Y de legislar al vapor, de no considerar otras ramas, directum en ocasiones hecho chueco. Entonces es mi apreciación. Yo creo que sí debemos retomar como juristas. Me llamaba la atención un abogado que sigo en TikTok, que decía, eres estudiante, jurista, ¿verdad? Jurista, y luego ya da yo la clasificación abogado, juez, notario, etcétera, etcétera. Entonces, como juristas tenemos que ir a esa doctrina, pero profunda. Yo creo que la historia, el derecho romano nos enseña cómo se formó una sociedad y fue en la familia definitivamente. Y hoy vemos con tristeza que la filosofía posmodernista, hedonista, racionalista, pero desvirtuada, está convirtiendo en un caos esta sociedad que lejos de avanzar da tristeza ver cómo llaman derecho humano a un joven amarrado como un perro que se siente con identidad perruna. Entonces eso no es derecho, ¿verdad? Yo creo que tenemos que volver a lo que, si mal no recuerdo, ay, siempre se me olvida el apellido de la teoría pura del derecho, pero no en nacionalismo extremo, ¿verdad? Neonazi, no, pero sí en lo que debe ser para darle causa a nuestra sociedad, porque donde hay sociedad o donde existe una sociedad, pues existe el derecho, pero el derecho tiene que ser puro y me refiero en lo filosófico, en apoyarse verdaderamente en el estudio con las ramas y pues sería todo, ¿verdad? Y que entonces sí es muy interesante todo lo que mencionó, me encantó lo de el antes y el después, 1999, 2011 que sí me ponen a pensar porque soy docente, yo veo, ahorita hablaba del interés superior del menor, yo veo cómo esas malas decisiones legislativas, esas malas legislaciones al vapor, olvidan ese interés, el egoísmo, por ejemplo, eso de el divorcio, divórciate y cásate si ya quieres, es verlo como un contrato va en contra del interés superior del menor, no saben lo que siente, no saben el abandono, no saben un ser humano desquebrajado que va a llevar heridas y va a construir otra familia con pobreza intergeneracional o con una destrucción nefasta, todo por no apoyarse en la sociología o en la psicología. También no sé si se basa en la psicología, pero estaría bien, ¿verdad? Que la nueva filosofía del derecho se apoyara en la psicología porque se olvida ese interés del menor, ¿verdad? Se piensa egoístamente, ¿verdad? Es mi comentario, licencia. Muchas gracias. Sí, indudablemente sí, la rama de la psicología tiene mucha injerencia en el ámbito del derecho, sobre todo en el ámbito de la aplicación de las leyes, del ámbito de jurisdiccional, porque uno como funcionario público al velar por el interés superior del infante, pues bueno, no tiene los conocimientos para entrar en ese ámbito de la psicología y por lo tanto se auxilia de profesionistas en este aspecto, en esta ciencia y para poder advertir y vislumbrar cuál es lo que más, qué es lo que más beneficia a los niños, niñas y adolescentes cuando estos son escuchados por la propia autoridad, pero cuando esto no es posible, pues por lo menos llegar a la instancia de un psicólogo que permita precisamente el conocer qué es lo que opina ese niño, por qué piensa de esa manera o cómo surgió de alguna manera
la inquietud, sea cual fuere que éste llegare a tener. Y entonces es ahí donde se les da la oportunidad a los niños de expresarse y debe de respetarse. E indudablemente lo que usted también mencionaba es que mi interés era ese, precisamente, que ustedes conocieran cómo es que había surgido el derecho y sobre todo la gran influencia que tuvo el derecho romano para que muchas de las instituciones familiares cobraran vigencia por muchísimo tiempo. Estamos hablando del año 523, 524 antes de Cristo, hasta el año 1999. Imagínense cuánto tiempo transcurrió para que pues pudiera sufrir algún cambio, pero como usted bien lo menciona, sin necesidad de transversar lo que es la institución misma de la que se trata y de la que estemos hablando. ¿Sí? Muchísimas gracias, Manuel. No se escucha, maestra. Tiene apagado el micro. Bueno, ok. Bien, ¿alguien más que desee intervenir? Y si no, damos por concluida la clase en este momento y para los que estuve tomando nota de las intervenciones que tuvieron en este momento, y o bien si quieren hacer uso de este derecho, ya la próxima clase, pues bueno, ya nos ocuparemos de ello, como ustedes gusten, ¿sí? Bien, entonces el que calla otorga y si no tienes ningún inconveniente, damos por terminada, ya les iba a decir, declaramos concluida esta audiencia, no, declaramos concluida esta sesión, esta clase y nos vemos la próxima semana. Espero contar con su asistencia. ¿Sí? Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, Lick. maestra. Buenas Buenas noches. noches.